Es un gusto poder estar con ustedes esta tarde y a lo largo de esta serie de enseñanzas. Agradezco la invitación a la Iglesia Cristiana Restaurada de aquí de Holland, Michigan, y por la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo un poco de las Sagradas Escrituras, esperando que sea de gran bendición para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios es un Dios que se complace en bendecir. Es un Dios bueno, misericordioso, que siempre desea bendecir a las personas que se allegan a Él, que siempre desea bendecir a las personas que deciden guiar su vida a través de Él. Y por eso nosotros tenemos la certeza de que en estas pláticas nuestra alma podrá tener una amplia bendición si disponemos nuestro corazón de forma adecuada, de forma correcta, para poder recibir de parte de Dios lo que nuestra alma está necesitando. Es muy importante entonces que entendamos que la intención de Dios cuando Él se acerca a nuestra vida o cuando nosotros decidimos acercarnos a Él, su intención siempre es buena, su intención siempre es correcta, es correcta hacia nuestras vidas. Él desea bendecirnos, desea darnos algo nuevo, algo bueno, y es importante que nosotros lo entendamos. Hay un texto en la Biblia, es el primero de ellos que no va a aparecer proyectado, pero que yo quiero compartir con ustedes antes de empezar el estudio que tenemos preparado para hoy, que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 3, en el verso 5, dice así la palabra de Dios. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a pedir la bendición de Dios, que Dios nos enseñe, que Dios nos hable, y vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, a entender lo que Dios hoy tiene preparado para nosotros. Padre mío, te agradezco profundamente, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre y poder conocer un poco más de ti, de tus verdades, de tu carácter y de la vida que tú deseas para nosotros. Gracias por esta oportunidad. Yo te pido, Señor, que unjas tu palabra, que la pongas claramente delante de nuestros pensamientos y que nuestro corazón pueda abrazarla en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos amó y nos lavó con su propia sangre. En el nombre de Jesús, gracias por permitirnos reunir, que nos reunamos en este lugar, y gracias por cada alma que tú has traído, y en el nombre de Jesús pedimos que tu bendición esté con nosotros en estos días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. Dios quiere hacer maravillas, como este texto lo dice. Una maravilla es algo que viene de Dios, es algo más allá de lo humano. Dios puede traer en un momento dado sanidades en medio de nosotros. Dios puede dar paz al corazón que no tiene paz. Dios puede dar alegría al corazón que no tiene motivos para estar alegre. Dios puede dar muchas cosas hermosas a favor de nosotros. Y sin embargo, muchas veces el obstáculo que Dios tiene para Él bendecir es que la gente que se acerca a Él no se santifica. La gente que se acerca a Él no toma en cuenta que Dios siempre ha buscado la santidad en su pueblo, que Dios siempre ha buscado un pueblo santo, un pueblo distinto a la demás gente, un pueblo que lo ame, un pueblo que lo tema, un pueblo que sepa y entienda cuáles son los caminos de Dios. Cuando Dios se encuentra con un pueblo que lo ama, que lo respeta, que lo obedece, que lo teme, entonces Dios puede hacer maravillas en ese pueblo. Cuando Dios se encuentra con un pueblo obediente a su palabra, Dios puede hacer grandes cosas a favor de esas personas. El problema es que muchas veces las personas que se reúnen para saber de Dios, y muchas veces la gente que se reúne para conocer más de Dios,
no entienden que el Dios al cual se acercan es santo y es necesario pues tener un corazón correcto, un corazón agradable a Dios para estar en su presencia. Y entonces sí, Dios puede hacer grandes cosas a favor de su pueblo. Evidentemente yo aquí hablo del pueblo de Dios. Yo sé que hay mucha gente en las calles, yo sé que hay mucha gente en el mundo entero que no es pueblo de Dios. Y Dios entonces va con esa gente, y aunque esa gente no es santa, y aunque esa gente no es justa, Dios los bendice para que esa gente pueda conocer que hay un Dios que reina, y esa gente pueda ser bendecida por Dios y pueda ser convertida por el Evangelio cristiano. Eso es el trato que Dios tiene con la gente que no es pueblo de Dios. Eso es el trato que Dios tiene con la gente que no conoce a Cristo, que no es cristiana. Mucha gente en el mundo no es cristiana. Mucha gente en esta ciudad, en este país y en los países de nuestro continente no son cristianos. Y entonces Dios, en su amor y en su misericordia, a pesar de que están llenos de pecados, a pesar de que están llenos de obras malas, Dios los ama y Dios los bendice para que ellos se den cuenta que hay un Dios y puedan convertirse de su mal camino y puedan agradar a Dios. Pero cuando hablamos de lo que se llama pueblo de Dios, de aquellas personas que conocen a Dios y que conocen las Escrituras, Dios espera algo distinto. Dios espera algo diferente a lo que no es pueblo de Dios. Es normal que Dios espere que los que no son pueblo de Dios vivan en pecado. Eso pues Dios lo entiende. No conocen a Cristo, no tienen a un Salvador y por eso viven esclavos del pecado y viven fuera de la justicia del Evangelio. Pero de los que se llaman pueblo de Dios, Dios espera un comportamiento distinto. Dios espera amor a su palabra. Dios espera temor a Él y temor a desobedecerlo a Él. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Y cuando su pueblo teme a Dios y lo ama y lo obedece, Dios puede hacer maravillas a favor de su pueblo. Aquí dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay un problema muy grande por el cual el pueblo de Dios no está santificado. Hay un problema muy grande por el cual hay un obstáculo muy fuerte, por el cual el pueblo de Dios no vive en santidad todos los días de su vida. Siendo que la Biblia es un libro que promueve la santidad, siendo que la Biblia es un libro que habla frecuentemente de ser santos, de ser justos, de ser personas apartadas del pecado, mucha gente que lee la Biblia hoy en día no está viviendo en santidad y no está temiendo a Dios en su corazón. ¿Por qué? Hay un problema muy grande por el cual mucha gente no se santifica y por el cual mucha gente no tiene temor de Dios. ¿Cuál es ese problema? El problema es que tenemos una imagen distorsionada de Dios. Hay filosofías humanas, hay pensamientos humanos que se han mezclado con el pensamiento cristiano histórico, que se han mezclado con el pensamiento cristiano que la Biblia enseña, y eso ha distorsionado la imagen de Dios. En otras palabras, el Dios que hay en el corazón y en la mente de la gente muchas veces no se parece al Dios de la Biblia. Hace algún tiempo en este país, en Estados Unidos, se hizo una encuesta acerca de que si las personas creían que existía el cielo y si las personas creían que existía el infierno. Es importante saber que esta encuesta se hizo en Estados Unidos porque Estados Unidos es un país que nació siendo cristiano, es un país con fuertes fundamentos cristianos, que generación tras generación creen en Dios, creen en Cristo Jesús. Estados Unidos, las ciudades de Estados Unidos, hay muchas iglesias cristianas, por todos lados encontramos iglesias cristianas y eso es muy bueno, es muy hermoso. Saber que hay una nación que cree en Dios, que intentan o que muchos de ellos caminan con Dios. Y sin embargo, en este país se hizo una encuesta y se les preguntaba a las personas: ¿tú crees que existe el cielo? ¿Tú crees que existe el infierno? Y la respuesta es importante.
El 98% de los encuestados creyó que existía el cielo. El 98%. El 27% de los encuestados creía que existía infierno. Fíjate la diferencia entre una postura y otra postura. Casi todos creían que existía un cielo, es decir, el reflejo de un Dios de amor, el reflejo de un Dios que bendice y que ama. Pero muy pocos pensaban que existía un Dios que también castiga y que también condena. Solamente el 27% pensaba eso. Y entonces esto es el reflejo de lo que yo estaba mencionando hace unos momentos, que mucha gente no está santificada, que mucha gente no está verdaderamente temiendo a Dios en su corazón, porque creen en un Dios que bendice, pero no creen en un Dios que maldice. Creen en un Dios que da como recompensa de esta vida el cielo, pero no creen en un Dios que también ha hecho un infierno en donde castigará a las personas que no lo han amado y que no lo han temido y que no han guardado sus mandamientos. Creen en las promesas, pero no creen en los castigos. Creen en un Dios que hace misericordia. Creen en un Dios que sí hace misericordia, pero no creen en un Dios que hace justicia. Creen en un Dios que bendice, pero no creen en un Dios que maldice. Entonces, este es un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces las personas, al no temer a Dios, no viven una vida santa. Proverbios 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué quiere decir que con misericordia y verdad se corrige el pecado? Cristo en la cruz es la misericordia y la verdad de Dios para nosotros. Y cuando una persona cree en Cristo crucificado, su pecado es borrado y se corrige su maldad. Pero el verso completo dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está el punto importante. Con misericordia y verdad el pecado se corrige. ¿Cuál es la verdad de Dios? El evangelio de la gracia. El evangelio que se te habla de un perdón. El evangelio que te habla de un Salvador que murió por nosotros. Esa es la verdad de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué muchos cristianos no están santificados el día de hoy? Porque no tienen temor de Dios. El temor de Dios, puedes apagarlo. El temor de Dios muchas veces es solamente una doctrina que se conoce. La Biblia habla del temor de Dios, entonces el cristiano habla del temor de Dios. La Biblia habla que hay que temer a Dios y que hay que obedecer los mandamientos, y el cristiano habla de que hay que temer a Dios y que hay que obedecer los mandamientos, pero solamente es una doctrina, solamente es una teoría en la mente de las personas, más el temor de Dios no está fuertemente arraigado en el corazón. El temor de Dios es lo que hace que el hombre entienda una cosa: Dios no está jugando con el pecado. Dios no está jugando con las mentiras. Dios no está jugando con los pleitos. Dios no está jugando con los celos. Dios no está jugando con el adulterio. Dios no está jugando con las envidias. Dios no está jugando con la codicia sexual. Dios no está jugando. Y cuando la persona entiende en lo más profundo de su corazón que Dios no está jugando y que a Dios hay que temerlo, entonces las personas se apartan del pecado. Cuando eso sucede, la persona dice: entonces, qué terrible ha de ser pecar contra Dios. Mira qué grande es Dios. Dios es todopoderoso. Dios es fuerte en batalla. Es Jehová de los ejércitos. Y cuando la persona empieza a entender todo eso, pero no solamente porque lo leyó, sino porque lo trae clavado en el corazón, entonces la persona se aparta del pecado y dice: qué grave es pecar contra Dios.
Por eso el texto en Proverbios dice, vuélvelo a aprender por favor, el mismo texto, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué muchos cristianos no están santificados? Porque no tienen temor de Dios. Por eso el cristiano anda en las cosas del mundo, por eso el cristiano relativiza la palabra de Dios, por eso el cristiano dice no hay que ser tan radical, por eso el cristiano dice Dios es amor, malinterpretando ese amor, y entonces el cristiano no tiene temor en su corazón y no agrada a Dios. Por eso no está santificado y por eso tú no ves la bendición verdadera de Dios en la vida de muchos de los que se llaman cristianos. La verdad es que Dios nos da motivos para amarlo y Dios también nos da motivos para temerlo. Ambas cosas te enseña la Biblia. La Biblia te enseña a amar a Dios y la Biblia te enseña a temer a Dios. Y la Biblia te enseña esas cosas profundamente. Cualquier persona que lee la Biblia y que la lee con un corazón abierto acabará amando de todo su corazón a Cristo, pero también acabará temiendo al Dios Todopoderoso. Esa es la verdad que enseña la Escritura. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Veamos la plática de hoy, la hemos titulado El verdadero carácter de Dios. Ya dijimos que el motivo, o uno de los motivos por los cuales mucho de lo que se llama pueblo de Dios no está santificado, es porque se ha distorsionado el carácter de Dios. ¿Qué quiero yo decir distorsionado? Se ha hecho una caricatura del verdadero carácter de Dios. ¿Qué es hacer una caricatura de alguien? Si alguien quisiera hacer una caricatura mía, entonces exagerarían ciertos atributos físicos de mi persona y disminuirían ciertos atributos físicos de mi persona. Quizás me harían una cara grandota, con ojos pequeñitos, con orejas grandototas, y entonces estarían exagerando ciertas características mías, las estarían sacando de proporción y estarían disminuyendo otras características de mi persona. Y entonces eso ya no es un retrato verdadero de mí, eso es una caricatura acerca de mi persona. Cuando tú exageras ciertos atributos de Dios y disminuyes otros atributos de Dios, estás haciendo una caricatura del carácter de Dios. Hablas muchísimo del amor y no entiendes en qué consiste el amor de Dios. Pero hablas mucho y mucho y mucho del amor y hablas poquitito de la justicia de Dios y de los mandamientos de Dios y de la severidad de Dios. Entonces eso ya es una caricatura, ya no es el verdadero carácter de Dios. Eso es una distorsión sobre el carácter de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del carácter de Dios? Romanos 11, verso 22. Verso 22, ¿no está? Romanos 11, hay un error en ese texto. Romanos 11, lo puedes leer en tu propia Biblia. Romanos 11. Veamos lo que la Biblia dice del verdadero carácter de Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 11, verso 22. Dice así la Biblia: mirad pues dos cosas, la bondad y la severidad de Dios. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, te instruye a ti como cristiano y como pueblo de Dios a tener en cuenta dos cosas en tu caminata con Dios. Mira la bondad, pero también mira la severidad de Dios. Te habla de un Dios bondadoso y te habla de un Dios severo. Y te dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿A quién se refiere con esa expresión? Se refiere al pueblo judío que no agradó a Dios. Cayeron de la gracia. Eran el árbol natural que fue quitado. La severidad ciertamente para con los que cayeron.
pero la bondad contigo, que eres el pueblo cristiano. Tú eres el pueblo cristiano, tú eres el pueblo de Dios. La bondad contigo, pero te condiciona esa bondad. Si tú lees bien el texto, te darás cuenta que esa bondad está condicionada. Dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Fíjate cómo instruye Pablo a la iglesia cristiana. Te está diciendo, mira a Dios en su bondad, en su amor, en su paciencia, en su amor pues, pero también míralo en su severidad, en sus juicios, en su castigo, en cómo Dios también puede cortar a una persona. Y te dice, es cierto, la severidad de Dios se ha aplicado a los que cayeron, a quienes cayeron, al pueblo judío. Y la bondad de Dios se te ha aplicado a ti. Pero, fíjate bien que tú permanezcas en esa bondad. Pues si no de otra manera, tú también serás cortado. En otras palabras, no porque yo esté en la bondad de Dios, tengo garantizada la bondad de Dios toda mi vida. Yo tengo que vivir de tal forma que mi vida agrade a Dios. Y entonces permaneceré en esa bondad. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a explicar en qué consiste la bondad de Dios. Después voy a demostrar con la Biblia que Dios es bondadoso y Dios es severo. Y por último voy a demostrar con la Biblia, por supuesto, en qué consiste la severidad de Dios. Para que entonces tú entiendas correctamente cuál es el carácter de Dios y entiendas que a Dios hay que amarlo, pero a Dios también hay que temerlo. Y teniendo eso, entonces tu vida esté apartada del pecado y entonces Dios pueda bendecir ampliamente tu vida en lo que tú necesites de parte de Dios. Entonces son tres cosas. Con la Biblia demostraremos en qué consiste la bondad de Dios. Con la Biblia demostraremos que Dios es bondadoso y Dios es severo. Y con la Biblia demostraremos en qué consiste la severidad de Dios. Primero vamos a demostrar en qué consiste la bondad de Dios. Ya que el apóstol Pablo te dijo, mira la bondad y mira la severidad, vamos a entender en qué consiste la bondad de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Para no malinterpretar el amor de Dios. La Biblia te dice que Dios es amor. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? La Biblia dice, Dios es amor. Eso dice la Biblia. Pero ¿en qué consiste ese amor? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo malinterpreto el amor de Dios y pienso que el amor de Dios consiste en que aunque yo siga viviendo todos los días en pecado, Dios me sigue amando y me sigue amando y me sigue amando, ya malinterpreté el amor de Dios. El amor de Dios no es una cobertura eterna para el pecado. El amor de Dios tiene que ver con que Él te invita a arrepentirte. El amor de Dios tiene que ver con que Él ha dado a su Hijo para que tú puedas obtener el perdón de los pecados y ahora tu vida cambie y ahora tu vida sea diferente a través de Cristo Jesús. Con eso tiene que ver, pero lo vamos a explicar con la Biblia. En primer lugar, la bondad de Dios no quiere decir que tú nunca tendrás dolor, o que tú nunca sufrirás, o que tú te volverás rico y millonario. Eso no quiere decir la bondad de Dios. Eso no tiene nada que ver con el amor y con la bondad de Dios. La bondad de Dios entonces no quiere decir que un cristiano que está bajo la bondad de Dios jamás sufrirá. La Biblia no te promete que jamás sufrirás. Es más, te promete que vas a sufrir. ¿No dice la Biblia acaso, palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción? Cristo le dijo esas palabras a sus discípulos, a aquellos que estaban en la bondad de Dios. Cristo les dijo, en el mundo tendréis aflicción.
No te promete la Biblia que porque tú estés en la bondad de Dios, tú ya no vas a sufrir. Esa no es una promesa de la Biblia. Te promete ayudarte en tus sufrimientos. Eso sí te lo promete. Mas no temáis, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Como diciendo, vas a tener pruebas, vas a tener sufrimientos, vas a tener aflicciones, pero yo te voy a ayudar. Yo he vencido al mundo. Yo ya vencí esas cosas. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Entonces, la bondad de Dios no quiere decir que tú ya no vas a sufrir. La bondad de Dios no quiere decir que tú ya no vas a experimentar dolor nunca más. La bondad de Dios no quiere decir que te vas a hacer rico y millonario. Pablo dijo, mientras tengamos abrigo y sustento, estemos contentos. Y estoy preparado para tener abundancia, pero también estoy preparado para tener escasez. Entonces, estar en la bondad de Dios no quiere decir que ya te encontraste con la lámpara de Aladino y que entonces toda la vida va a ser color de rosa, toda la vida va a ser dinero, salud, prosperidad, toda la vida va a ser bonito. No, eso no quiere decir la bondad de Dios. La bondad de Dios es otra cosa que la vamos a entender más adelante. Tampoco quiere decir la bondad de Dios que tú ya estás en libertinaje. O sea, no quiere decir la bondad de Dios que por cuando Dios te ama a ti, entonces tú ya puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Muchos cristianos piensan eso. Dios es amor, Dios me ama, Dios no me va a castigar si digo mentiras. Dios es amor, Dios me ama, Dios no me va a castigar aunque yo viva peleándome con mi esposa o peleándome con mi esposo. Dios es bueno y Él comprende. Dios es bueno, Él me ama, y entonces no hay problema si yo sigo codiciando con los ojos, si yo sigo peleándome, si yo sigo haciendo cosas que no debo de hacer. La bondad de Dios no quiere decir que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Tu vida debe de estar agradando a Dios. La bondad de Dios no quiere decir eso. ¿Qué sí quiere decir la bondad de Dios? Porque ahí la Biblia nos habla de que Dios es bondadoso. ¿Qué es lo que sí quiere decir la bondad de Dios? La bondad de Dios tiene que ver con lo siguiente. Primero, Dios mira por tu mayor bienestar posible. Es el primer argumento de la bondad de Dios. Por el más duradero, por el que dura más, el bien que dura más para ti, conforme a su voluntad y que contribuye a la extensión de su propio reino. Todo esto tiene que ver la bondad. No te preocupes, ahorita lo voy a explicar paso por paso. La bondad de Dios es lo siguiente. Dios mira por tu mayor bienestar posible, el más duradero, conforme a su propia voluntad y que contribuye a la extensión de su reino, del reinado de Cristo en este mundo. Esa es la bondad de Dios. Vamos a entender paso por paso. Dios mira por tu mayor bienestar posible. ¿Cuál es el mayor bienestar posible para un ser humano? El mayor bienestar posible para un ser humano es llegar al cielo. Ese es el mayor bienestar posible. A Dios no le interesa si tú tienes un par de tenis Nike o no tienes un par de tenis Nike. A Dios no le interesa si traes ropa de tal o cual marca o traes ropa más sencilla. Dios lo que quiere es que entres al cielo. Ese es el mayor bienestar posible. El más duradero es la vida eterna, porque esta vida es pasajera. Todo se va a acabar, absolutamente todo se va a acabar, pero la vida venidera jamás se va a acabar. Y en eso consiste la voluntad de Dios buena para ti. Está mirando por lo mejor para ti y lo más duradero. Además, esa bondad tiene que ver con que Él te va a hacer feliz a ti de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo que de acuerdo a su voluntad? Dios no te va a hacer feliz a ti por medio del pecado. ¿Sí entiendes eso? Dios no te va a dar la felicidad a ti a través del pecado.
A través de la avaricia, Dios no te va a dar la felicidad. A través del adulterio, Dios no te va a dar la felicidad. A través de los pleitos y del orgullo, Dios no te va a dar la felicidad. Es conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos. Dios te va a hacer feliz a ti en la medida que ames a tu esposa, en la medida que ames a tus hijos, en la medida que ames a tu prójimo, en la medida que lo respetes. Entonces Dios te dará la felicidad que tú andas buscando. Esa es la bondad de Dios para tu vida. Esa es la verdadera misericordia de Dios para tu vida. Entonces la bondad de Dios tiene que ver con que busca tu mayor bien posible, el más duradero, conforme a su voluntad, y dijimos por último, que contribuya a la extensión de su reino. Aquí tú debes entender algo que es muy importante para que no te equivoques en la vida cristiana. Es muchísimo más importante la gloria de Dios que tu propia vida. Y muchas veces Dios hace cosas o permite cosas en la vida de un cristiano para Él glorificarse y para que su reino se extienda. Por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo dar de esto? Imagínate tú a los cristianos de los primeros siglos que les tocó enfrentar al Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano perseguía ferozmente a la iglesia cristiana, ¿qué les pasaba a los cristianos que agarraban los soldados romanos? A muchos de ellos los llevaban al circo romano y los metían con leones, los metían con panteras, los metían con osos, los metían con toros salvajes o con gladiadores fuertes, con armas. Y había muchísima gente ahí viendo ese espectáculo, en cómo los cristianos morían y entregaban su vida por su fe. La gente les decía: niega a Cristo y proclama al César y librarás tu vida. ¿Y qué hacían los cristianos verdaderos? No negaban a Cristo, ni proclamaban a César como Dios. Ellos seguían diciendo que Cristo era su Dios. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Los salvaba Dios de eso? Dios no los salvaba de eso. La gente moría. Los leones los mataban. Los toros salvajes los hacían pedazos. ¿Pero qué provocaba eso en los espectadores? Los espectadores se quedaban asombrados con el amor con que los cristianos morían por su Dios. Los espectadores en Roma se quedaban asombrados del amor que tenían unos con otros y cómo morían cantando cantos y cómo morían sin temor ante la muerte, que se hacían fuertes en su debilidad. ¿Y qué provocaba eso? Provocaba mucha gloria para Dios, porque muchos de los espectadores empezaban a convertirse al cristianismo. Los espectadores decían: mi Dios no puede hacer lo que el Dios de los cristianos hace. Los dioses en los que nosotros hemos creído no pueden hacer lo que el Dios de los cristianos les da. Mira cómo mueren, mira cómo no niegan a su Dios, mira cómo lo aman, mira cómo se aman entre ellos mismos. ¿Y qué provocaba todo esto? El reino de Cristo se extendía. El reino de Cristo conquistó al imperio más fuerte y más importante de la época. Roma conquistó a todo el mundo, pero el cristianismo conquistó a Roma. Lo conquistó sin espadas, lo conquistó sin armas, lo conquistó con su amor, con su fe, con su entrega. ¿Sí entiendes eso? Entonces, la bondad de Dios tiene que ver con que Él busca tu mayor bien posible, el más duradero, conforme a su voluntad, y además que contribuya a la extensión de su propio reino. Todo eso tiene que ver con la bondad de Dios. Entonces la bondad de Dios no tiene que ver con que tiene hijos consentidos y mimados. Entonces la bondad de Dios no tiene que ver con que yo puedo pecar y que Dios no me va a hacer nada. Entonces la bondad de Dios no tiene que ver con que Dios me va a regalar un carro último modelo y voy a andar contento porque tengo un carro último modelo, aunque mi alma está llena de pecado. Eso no tiene que ver con la bondad de Dios. Eso es un error completo, absoluto, fuera de la Biblia. La bondad de Dios tiene que ver con las cosas que acabo de mencionar.
Dios es santo. Amén. Dios es santo y tiene que ver con estas cosas. ¿Para quién es esa bondad? O sea, ¿para quién es el amor de Dios? En cierto sentido, el amor de Dios es para todo el mundo. Juan 3:16 dice lo que todos nosotros ya sabemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí Juan 3:16 me dice que Dios amó al mundo completo, y para el mundo le dio a Cristo. Entonces, en cierto sentido, el amor de Dios es para todo el mundo. Pero hay dos tipos de amor de parte de Dios, y tú lo debes entender muy bien. Hay un amor de Dios hacia el mundo, o hacia la gente más bien, un amor benevolente. ¿Qué quiere decir benevolente? Quiere decir que Dios no le devuelve mal por mal al hombre, sino que el hombre pecó y Dios le dio un bien. ¿Cuál fue el bien? Cristo Jesús. Dios amó al mundo a pesar de que el mundo ofendía a Dios, pero Dios no se complace con el mundo. Esto es muy importante que lo entiendas. Una cosa es que Dios sea benevolente y quiera dar un bien en cambio de los pecados que el mundo hace, y por eso es benevolente, busca hacer el bien, pero no es complaciente. ¿Te acuerdas qué pasó cuando Jesús se bautiza? Una voz del cielo dijo, que es la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Dios se agradaba con la vida de Cristo Jesús. Así como era Jesús, así quiere Dios que sean los cristianos. Es un amor que se complace, está de acuerdo con esa persona, está de acuerdo con esa forma de vida. Ok. Hay dos tipos de amor: benevolente y complaciente. El cristiano forma parte de la expresión de Dios de complacencia. El cristiano verdadero es una persona que no anda pecando contra Dios, es una persona que tiene temor de Dios, es una persona que no miente, que no comete adulterio, que no fornica, que no tiene pleitos contra la gente, que trata de ayudar a su prójimo, y por lo tanto el amor de Dios hacia el cristiano es un amor en el cual se complace, en el cual Dios está de acuerdo. El amor de Dios hacia el mundo no es un amor complaciente, es un amor benevolente. Es distinto, es diferente. ¿Para quién es la bondad de Dios? ¿Para quién es la misericordia práctica de Dios? Bueno, la misericordia de Dios es para aquel que lo teme. Salmo 103, verso 17. La bondad de Dios es para el que lo teme. Salmo 103, verso 17. ¿Está o no está? ¿No? Vamos a verlo en la Biblia. Salmo 103. Salmo 103, verso 17. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Eso enseña la Biblia. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Para quién es la misericordia de Dios? ¿Para qué tiene temor de Dios? Para el temeroso. Y ya vimos en el primer versículo que el temor de Dios hace que la gente se aparte de sus pecados. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Sobre los que le temen. El temor de Dios. ¿Cómo yo sé si una persona tiene temor de Dios? La cristiandad completa, moderna, dice que le tiene temor a Dios. Pero tú piensas que un cristiano que anda echando mentiras, que anda peleándose, que anda codiciando, ¿tú crees que un cristiano así tiene temor de Dios? No.
no tiene temor de Dios. No tiene verdaderamente temor de Dios, porque el temor de Dios hace que la persona se aparte de sus pecados. Esa es una evidencia clara de tener temor de Dios. Entonces aquí estamos leyendo que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los que le temen. Para ellos es la misericordia, para aquel que es temeroso de Dios. ¿Para quién más es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es para el hombre impío que se ha arrepentido de sus pecados. Es para la persona que pecó mucho, pero que ahora está arrepentida de sus pecados y ya no vive en pecado. Ezequiel 18, verso 21 y verso 22. Dice así la Biblia: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, subraya eso en tu Biblia, si se apartare de todos sus pecados, de todos, no de unos sí, de otros no, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahí está el perdón de Dios, ahí está la bondad de Dios, ahí está la misericordia de Dios. Todas las transgresiones que cometió, tu peor pecado que hayas hecho en tu vida antes de ser cristiano, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Para el pecador arrepentido. Dice, si se apartare de todos sus pecados. Para él es la misericordia de Dios. Para el pecador arrepentido, para el pecador que sigue en sus pecados, no hay misericordia. Para la persona que persiste en mentiras, en pleitos, en enojos, en celos, en amarguras, en avaricia, no hay misericordia, porque no se ha arrepentido todavía. La promesa de alcanzar misericordia es para aquel que se ha arrepentido. La promesa de la bondad de Dios es para el impío arrepentido, para el impío que se apartó de todos sus pecados y que ahora guarda los mandamientos de Dios. Para él es la misericordia de Dios. Entonces ya vimos que la misericordia de Dios es para el que teme a Dios. Ya vimos que la misericordia de Dios es para el pecador arrepentido. ¿Y cómo se manifiesta esa misericordia? ¿En qué consiste esa misericordia? ¿Cuál es la manifestación de Dios de esa misericordia? Es Cristo, por supuesto. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por un justo. Cristo no murió por un hombre bueno. Cristo no murió por una persona piadosa y misericordiosa. Cristo murió por los pecadores. Ahí está la misericordia de Dios. Esa es la evidencia más grande de que Dios es misericordioso, en que Cristo murió no por justos, murió por pecadores. Entonces, ya entendimos en qué consiste la bondad de Dios. Ya entendimos para quién es la bondad de Dios, para el temeroso y para el que se ha arrepentido de sus pecados. Y ya vimos cómo se manifiesta esa bondad. Se manifiesta a través de Cristo, muriendo por nosotros. Se manifiesta a través de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que murió por nosotros. Esa es la manifestación de la misericordia de Dios. El perdón de los pecados es lo más caro que hay. Que tú, habiendo sido un pecador, seas declarado inocente por la sangre derramada por Cristo en la cruz. Esa es la manifestación de la misericordia de Dios. Hemos probado que Dios es bondadoso, hemos entendido en qué consiste esa bondad, hemos entendido para quién es esa bondad y hemos entendido también en qué consiste esa bondad. Ahora vamos a entender que Dios es bondadoso y que Dios es severo.
Romanos 2, versos 6 al 8. Dice Romanos 2, versos 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, el cielo, la eterna bienaventuranza, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, no aquellos fluctuantes que a veces hacen el bien y a veces hacen el mal, sino a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. A ellos les dará vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí estamos probando el doble carácter de Dios. Con esto probamos el doble carácter de Dios. Ya leíamos en Romanos 11 que Dios es bondadoso y es severo. Y aquí en Romanos 2 vemos que Dios bendecirá a algunos y condenará a otros. Ya vimos que Dios les dará vida eterna a un tipo de personas y a otro tipo de personas les dará ira y enojo. Ahí está el doble carácter de Dios, claramente expresado en la Biblia, claramente para que nadie se engañe, para que toda conciencia aprenda a amarlo y para que toda conciencia aprenda a temerlo. Y temerlo es obedecerlo de todo corazón. Temerlo es entender que Dios no está jugando con su severidad ni con su justicia. Es tenerlo muy claro. Ya probamos que Dios es bondadoso y severo. Ahora vamos a entender en qué consiste esa severidad de Dios. ¿En qué consiste el hecho de que yo diga Dios es severo? La Biblia, ¿qué me permite pensar? La Biblia, ¿qué me permite entender acerca de la severidad de Dios? En primer lugar, la severidad de Dios no es arbitraria. En otras palabras, Dios no decide estar airado contra una persona nada más porque se le ocurrió. La severidad de Dios no tiene que ver con el color de tu piel. La severidad de Dios no tiene que ver con que si tienes dinero o eres pobre. La severidad de Dios no tiene que ver con tu estatura. La severidad de Dios no tiene que ver con que si eres norteamericano o mexicano o argentino o lo que tú gustes. La severidad de Dios no es arbitraria. Lo vamos a ver, Jeremías 18, versos 7 y 10. La severidad de Dios tiene que ver con tus actos. No es un capricho. La severidad de Dios es una respuesta a tus actos. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero, dice Dios, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Fíjate cómo la severidad de Dios está condicionada a tus actos, está condicionada a tus acciones. Dice el verso 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Te das cuenta cómo su severidad no es arbitraria? Sino que su severidad tiene que ver con tus actos y con tus acciones. Siguiente versículo. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, de acuerdo a tus acciones, de acuerdo a tu comportamiento. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, Dios no es un ser caprichoso, Dios no es un ser que actúe bajo arrebatamientos de un capricho que tenga, de un asunto personal que tenga con alguien,
sino que Dios trata a los seres humanos de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus hechos. Te bendecirá si tu vida le agrada, te maldecirá si tu vida es desagradable a sus ojos. Acuérdate que estoy hablando del contexto del pueblo de Dios, de los que conocen a Dios, de los que leen la Biblia. Otro asunto es el mundo, otro asunto es aquellos que no saben nada de Dios. A ellos hay que predicarles el Evangelio para que se conviertan y para que Dios estén en el amor de Dios. Pero si tú te llamas pueblo de Dios, tú estás o bajo la bondad o bajo la severidad de Dios. Y tiene que ver con tus acciones, con tus pensamientos, con tus hechos, con lo que tú haces, con lo que tú vives. La severidad de Dios, en primer lugar, no es arbitraria. La severidad de Dios tampoco viene sin paciencia. Dios tiene paciencia contigo. Dios es paciente con todo ser humano. En otras palabras, la severidad de Dios no viene de la noche a la mañana. Primero Dios emplea su propia paciencia para no destruirte, esperando que te arrepientas, por supuesto. Romanos 2, verso 4. O menosprecias, dice la Biblia, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué es benignidad? Que no te ha pagado de acuerdo a tus obras, sino que tú pecaste y Él te amó. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, que no a la primera te juzgó, y longanimidad, lo cual quiere decir que Dios no es fácilmente movido a hacer algo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La severidad de Dios no es sin paciencia. Dios primero es paciente, Dios primero es benigno, Dios primero es longánimo. Ese es Dios. Y cuando tú te brincas todo eso, ya no le queda otra cosa a Dios más que usar su severidad. Su paciencia es para que te arrepientas. Su benignidad es para que dejes tu pecado. Su longanimidad es porque no quiere destruirte, porque quiere que tú seas salvo, porque quiere que tú seas realmente bendecido por Él. Pero las personas malinterpretan eso. Las personas dicen, bueno, yo sigo mintiendo y no me pasa nada. Yo sigo peleando y no me pasa nada. Mira, me va bien, tengo dinero, estoy próspero, tengo salud, mis hijos están bien. Y la persona malinterpreta la paciencia de Dios, cuando la verdad es de que eso debería de ser el motivo por el cual tú dejaras todos tus pecados. No malinterpretes la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es para que tú te arrepientas, para que dejes tus pecados. Pero el cristiano se vuelve temerario. Y el cristiano dice, pues yo sigo mintiendo, me sigo peleando, ahí en el trabajo cuento chistes sucios, sigo codiciando a las mujeres y Dios no me hace nada. Seguramente que soy el hijo consentido de Dios. Seguramente que a mí Dios me quiere muchísimo. Porque mira aquí lo que ella dice, pero a mí no me pasa nada. Dios es paciente, pero no malinterpretes su paciencia. No malinterpretes. Dios finalmente te juzgará. Y por último, acerca de cómo es la severidad de Dios, no es lo que Él desea utilizar contigo. No quiere ser severo. Lo hará. Finalmente será severo, pero esa no es su voluntad. Lamentaciones 3:33. No es la voluntad de Dios usar su severidad. Lamentaciones 3, versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios prefiere perdonarte, eso es lo que Él desea perdonarte. Él preferiría que tú estuvieras en su bondad y no en su severidad. Él preferiría bendecirte que maldecirte. Él preferiría meterte al cielo que mandarte al infierno. Si tú le preguntaras qué prefieres, pues prefiero esto. O sea, no aflige,
ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No le gusta hacerlo, pero lo tiene que hacer. Es como una persona cuando es condenada a muerte o cuando es metida a la cárcel, pues no es que eso dé muchísimo gusto, se tiene que hacer y punto. No es que eso sea motivo de fiesta y de alegría y de júbilo, pero como la persona no entiende y con su conducta pone en riesgo a todos los demás, pues se tiene que hacer algo para acabar con la maldad. Entonces, Dios no es lo que Él desea, está dispuesto a hacerlo, no tenga la menor duda, y lo va a hacer. No es eso lo que Él desea. ¿Qué es su severidad? ¿En qué consiste esa severidad? La severidad de Dios consiste en que la persona será cortada, como dice el libro de Romanos, que tengas temor porque tú también puedes ser cortado. La severidad quiere decir que la persona será cortada de su bondad y de su favor. Y quiere decir que la persona está permanentemente bajo la ira de Dios. Una persona que hoy vive en pecado, aunque en tu vida te vaya bien, no te engañes. Tú estás permanentemente bajo la ira de Dios. No importa que seas rico y millonario y que tengas salud. No importa. Tú estás bajo la ira de Dios. Salmo 7, verso 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado. Airado es una palabra fuerte. Contra el impío de vez en cuando. ¿Eso dice? Dice todos los días. Todos los días. No hay momento en que Dios no esté molesto contigo cuando tú andas en pecado. Todos los días Dios está molesto contigo. No importa que tu vida vaya bien. ¿Por qué tu vida va bien a pesar de que estás bajo la ira de Dios? Bueno, pues porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Por eso tu vida va bien. El que está en la cárcel y lo metieron en la cárcel por violar mujeres, y ahí en la cárcel empieza a trabajar y empieza a vender cosas, pues también Dios lo bendice y empieza a tener dinero y empieza a irle bien. Eso no quiere decir que Dios está contento con esa persona. ¿Sí entiendes? El peor narcotraficante también tiene dinero y tiene momentos de felicidad y le va bien en la vida en muchos sentidos y trae buenos carros y buenas casas y puede darles a sus hijos muchísimas cosas. ¿Está ese hombre bajo la bondad de Dios? No te engañes. Si tú no eres un cristiano santo y verdadero, si tú no eres un cristiano que ha abandonado todos tus pecados, tú no estás bajo la bondad de Dios. Dios está molesto todos los días contra el impío. Dios está molesto todos los días con la persona que permanece en pecado. Cuando tú estás en tu casa durmiendo la siesta o estás en la noche durmiendo, Dios está molesto contigo. Cuando te levantas y desayunas, Dios está molesto contigo. Cuando tienes sed y vas y tomas agua, Dios está molesto contigo. Cuando te vas de vacaciones a una playa bonita y andas disfrutando de las olas y del sol, Dios está molesto contigo. Dios es juez justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Todos los días. No de vez en cuando, no una semana sí, otra semana no. Todos los días. Esto enseña la Sagrada Escritura. Dios es juez justo y está airado todos los días contra el impío. Entonces, su ira es permanente, permanente. ¿Hasta cuándo tú dejas de estar en la ira de Dios? Cuando te has arrepentido de tus pecados y estás obedeciendo de todo corazón a Cristo. Entonces ya no estás bajo la ira. Mientras no estés así, estás permanentemente bajo la ira de Dios. ¿Para quién es esta ira? Bueno, pues para el pecador. Romanos 2, verso 5. Ya lo habíamos leído. Pero por tu dureza. Habíamos leído Romanos 2.4 cuando te habla de que no malinterpretes su paciencia y su bondad y su longanimidad. Romanos 2.5 dice:
Pero por cuanto no estás arrepentido, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí el lenguaje es muy importante. Pablo está diciendo que la persona no arrepentida está atesorando. ¿Tú entiendes lo que es la palabra atesorar? Atesorar es acumular, es conseguir más y más y más. Dice ahí la Biblia que por tú no entender correctamente el amor de Dios y por lo mismo no estás arrepentido, entonces tú estás acumulando. Quiero más ira, quiero más ira, quiero más enojo de Dios contra mí, quiero más juicio de Dios contra mí, quiero más ira. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, para aquel día cuando todos nosotros estemos delante de Dios, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Para quién es la severidad? Para el pecador no arrepentido. ¿Para quién más es la severidad de Dios? Para el que un día fue cristiano, pero actualmente vive como si no fuera cristiano. Para el que un día caminó con Cristo amándolo y obedeciéndolo y temiéndolo, pero actualmente su vida no es la vida de un cristiano, aunque con sus labios diga que es cristiano, no importa. Si la persona un día fue verdadero cristiano y actualmente su vida ofende a Dios, para él también es la ira de Dios. Ezequiel 18, verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, o sea, ya dejó de ser justo, ya dejó de temer a Dios, se fue al pecado. Y si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Te pregunta Dios. ¿Vivirá una persona así? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Para quién es la severidad? ¿Para el que nunca se ha arrepentido y nunca se ha convertido a Dios? ¿O para aquel que un día fue cristiano y actualmente ya no es cristiano? Para él es la severidad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la severidad de Dios? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta esa severidad? Bueno, un texto que ya habíamos leído, Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La severidad de Dios tiene que ver con que Dios está airado, está molesto. Dios está airado. Ya ese texto lo habíamos señalado para demostrar que la severidad era constante. Pero ¿cómo se manifiesta? Dios está airado. Dios aborrece a esa persona. Por ahí hay una expresión que no es bíblica. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Seguramente la has escuchado. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que está airado contra el impío. Eso es lo que dice la Biblia. Préndele, por favor. Dios está airado contra el impío. No dice contra el pecado. Las acciones tienen a alguien que las cometió. Es una expresión muy popular en el contexto evangélico. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pues ahí dice otra cosa. Ahí dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Entonces este es el carácter completo de Dios. Su severidad se manifiesta en que Él está airado y aborrece a la persona. ¿Cómo más se manifiesta esa severidad? Dios no tiene comunión con el pecador. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjate lo que dice el Nuevo Testamento. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Una persona puede tener religión, una persona puede tener una vida de oración todos los días,
pero sus oraciones no pasan del techo cuando la persona está en pecado. Cuando la persona persiste pecando y pecando, tú podrás orar mucho, y podrás orar que el mundo se convierta, y podrás orar que tu mamá se haga cristiana, y podrás orar muchísimas cosas, pero Dios no te oye. Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces sí te va a oír. Si tú eres una persona que deja los pecados y te conviertes de todo corazón a Cristo, entonces tus oraciones sí van a ser escuchadas. ¿Cuál es la única oración que Dios escucha del pecador? La única oración que Dios escucha es aquella que le dice: me arrepiento de mis pecados y necesito cambiar mi vida y necesito que me ayudes a dejar mis pecados. Esa oración sí la escucha. Pero aquel hombre o mujer engañado que vive en pecado y que se pone a pedirle a Dios tantas cosas, Dios no lo escucha. Dios no tiene comunión con el pecador. Muy importante que lo sepas. Esto es un engaño que hay hoy en día. La gente vive habitualmente cometiendo pecado, pero se levanta temprano a orar. Bueno, pues los budistas también oran. La gente que cree en Buda allá en el lejano oriente llevan una vida de oración muy larga también, y meditan y oran y hacen rezos y hacen cierto tipo de oraciones. No pasa nada. Y mucha gente en el mundo ora y ora y ora, y los católicos oran y mucha gente ora. Dios escucha la oración del temeroso. Dios escucha la oración de la persona arrepentida de sus pecados. Dios escucha esas oraciones. No escucha otro tipo de oraciones. La ira de Dios, como ya vimos en el Salmo 111, es permanente. Juan 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Evidentemente tú debes entender, por lo que hemos venido hablando, que creer en el Hijo no quiere decir simplemente yo creo en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús, o la mayoría del mundo cree en Jesús. Creer quiere decir creer de tal forma que obedeces. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Verbo presente continuo. Está, así como lo veíamos en el Salmo 111, todos los días. Aquí dice: la ira de Dios está sobre él. Es constante la ira de Dios. Es permanente la ira de Dios. Además, cuando una persona está bajo la ira de Dios, no recibe sus sacrificios ni sus ofrendas. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los rectos es su gozo. Por eso, en la iglesia cristiana restaurada de aquí de Holland, pues no se levantan ofrendas ni se levantan nada de esas cosas. Hasta que la persona está convertida, se le acepta su cooperación, se le acepta su diezmo, se le acepta lo que la persona quiera dar y lo que entienda que debe de dar por amor a Dios. Pero mientras la persona no está arrepentida y no está convertida, es preferible que no diezme, que no ofrende y que no haga nada de eso. Lo que Dios quiere no es tu dinero, lo que Dios quiere no son tus sacrificios, lo que Dios quiere es tu corazón, lo que Dios quiere es tu vida, lo que Dios quiere es tu obediencia. Cuando tú haces eso, entonces sí diezma, entonces sí ofrenda y coopera, hay muchas necesidades. Pero si no hay eso, no des nada. Mejor dale tu vida a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Mejor dale tu obediencia. Mejor darle entonces sí lo que Dios te está pidiendo. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Por qué crees tú eso? Una persona que saca la billetera y da dinero, pero su vida no es agradable a Dios, eso es una falta de respeto. En el mundo eso es una falta de respeto. El marido adúltero que llega
y que le quiere dar dinero a la mujer, y la mujer sabe sus adulterios. Tú piensas que la mujer le va a recibir eso. Si la mujer tiene dignidad, te va a decir: yo no quiero tu dinero, quiero tu respeto, quiero tu amor, quiero tu fidelidad. ¿Para qué me das dinero? O sea, es fácil de entender esto. ¿Le faltará a Dios dinero? ¿Le faltará a Dios tus dólares o tus pesos o lo que tú tengas? No le hace falta. Lo que sí le hace falta es tu amor. Lo que sí le hace falta es tu respeto, es tu fidelidad. Eso sí, si lo amas, lo temes y lo respetas, entonces da lo que quieras dar y cumple tus obligaciones cristianas, pero no antes. El sacrificio de los impíos es abominación a Dios, mas la oración de los justos es su gozo. ¿Qué más quiere decir que estás bajo la severidad de Dios? Estar bajo la severidad de Dios quiere decir que estás bajo su condenación. Romanos 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Y ya sabemos que muchas veces en la Biblia al infierno y a la condenación eterna se le llama muerte. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cuando tú estás bajo la severidad de Dios, estás bajo la condenación de Dios. Si tú mueres en ese estado de severidad de Dios hacia tu vida, tú cosecharás la condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 8 al 9. Dice claramente la Escritura: en llama de fuego, o sea, en el infierno, para dar retribución. Retribución es el pago justo, lo que te mereces por tus obras. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna, nunca se acabará. Es la misma palabra que se utiliza para vida eterna, aquí se utiliza para condenación eterna, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es estar bajo la severidad de Dios. Dios no te escucha, Dios no recibe tus ofrendas ni tus diezmos, Dios no está contento contigo. Es una ira que es permanente, no de vez en cuando. Es una ira que reprueba tu vida. Y no solamente eso, cuando tú te mueres bajo esa ira, tú vas al lugar de eterna condenación en llama de fuego para dar retribución, dice la Biblia, para darte lo que tus obras merecieron según la justicia de Dios. Qué importante es que entendamos todas estas cosas acerca de la justicia de Dios. ¿Qué ejemplos tenemos de la severidad de Dios en la Biblia? Hay muchos ejemplos también prácticos que podríamos hablar de ellos, pero ahorita nos interesa lo que dice la Biblia. ¿Qué ejemplos tenemos de la severidad de Dios? Tú lo puedes leer claramente. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de la severidad de Dios. El diluvio es un ejemplo de la severidad de Dios. O sea, la Biblia es un libro que te habla de las consecuencias de los pecados del hombre. La Biblia es un libro que te habla de un Dios de amor y también es un libro que te habla de un Dios severo. Y ejemplos de su severidad en la Biblia vemos el diluvio. No fue un regalo el diluvio. No fue una expresión de gozo de parte de Dios. No fue una expresión ya de su paciencia. Fue una expresión de su indignación, de su justicia, de su severidad. La Biblia dice: Dios se arrepintió de haber criado al hombre, porque todo designio del hombre era de continuo al mal. El
El diluvio es una expresión de la severidad de Dios. Sodoma y Gomorra, otra expresión de la severidad de Dios. El pueblo hebreo, Israel, otra expresión de la severidad de Dios. Dice la Biblia que el pueblo hebreo no supo agradar a Dios por sus pecados, por sus murmuraciones, por sus divisiones, por su falta de fe verdadera en Dios. Y Dios los puso a dar vueltas en el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación fue devorada por el desierto, y hasta que llegó otra generación que supo agradar a Dios. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, otra expresión de la severidad de Dios. Y así podemos ver muchas expresiones de la severidad de Dios en el Nuevo Testamento. La doctrina cristiana del infierno. Solamente en el Evangelio de Mateo, Jesucristo habló 23 ocasiones sobre el infierno y sobre la condenación venidera. Solamente en el solo Evangelio de Mateo, 23 veces Cristo Jesús habla directa o indirectamente del castigo eterno. Solamente en el Evangelio de Mateo, 23 veces. Son evidencias bíblicas de la severidad de Dios. Para terminar, apliquemos lo que la Biblia dice acerca del pueblo hebreo que fue juzgado por Dios. Primera de Corintios 10, verso 1 al 11. Una muestra de su severidad para que entiendas que las cosas en las que Dios ha utilizado severidad, Dios las dejó escritas en la Biblia para que tú y yo tengamos temor de Dios. Dice la Biblia, escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Tú estás viendo ahí los tratos de Dios a favor de su pueblo, el pueblo hebreo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué precioso texto. Pero, a pesar de que Dios fue bueno con ellos, y aquí está el asunto, no te equivoques, si Dios ha bendecido tu vida, pero si tu vida no le agrada, finalmente Dios juzgará tu vida. A todos estos Dios los bendijo. Comieron del pan espiritual, iban debajo de la nube, estaban bautizados en Moisés, la columna de fuego iba por delante de ellos, el mar se abrió para todos ellos. Entonces ellos decían: ¿cuánto nos ama Dios? Pero no entendieron que Dios esperaba rectitud de ellos. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. O sea, Dios puede darte algo bueno, aunque tú no le estés agradando. Y si eso te lo da bueno es para que te conviertas. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ti y para mí, para todos los cristianos que vivieron después de esa época. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está hablando de los pecados que cometieron ellos y él te dice: no hagas eso, pero no hagas ningún pecado. No solamente los que ahí vienen escritos, ningún pecado. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Para eso el Espíritu Santo las dejó escritas en la Biblia, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué está escrito todo esto en la Biblia? Para recordarte que Dios es severo, para recordarte que Dios no hace acepción de personas, para recordarte que ser cristiano es lo más hermoso
pero también al mismo tiempo es el asunto de mayor responsabilidad que puede haber en este mundo. Para eso está escrito, para que tú conozcas el temor de Dios, para que tengas una mente sobria y un corazón temeroso. Sí, que estés enamorado de Cristo y lo ames y sepas que Él te ama, pero que no se te olvide que Dios también es severo. Terminamos con el texto que iniciamos, Proverbios 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Esta sola plática es solamente una plática instructiva y te hace estar atento y estar consciente de que a Dios hay que temerlo. Pero eso no quiere decir que porque ya dimos esta plática hay una garantía de que tú vas a temer a Dios. Eso sería una cuestión fuera de toda realidad si yo pensara eso. El temor de Dios, yo no creo que si tú no has temido a Dios hasta el día de hoy, yo no pienso que ya hoy no vayas a temer. Yo no creo eso. Para que tú puedas temer a Dios, tú debes de hacer un análisis profundo de tu vida. Y debes de hacer un análisis profundo de lo que la Biblia dice que debe de ser tu vida. Si no, tú nunca vas a temer a Dios. Y te vas a engañar a ti mismo. Y vas a decir, no, yo sí temo a Dios. No es cierto. Si temes a Dios, se te va a notar. Dejarás los chismes, dejarás los pleitos, las murmuraciones, dejarás todo tipo de pecado. Esa es la evidencia de temer a Dios. Hoy, con la Escritura hemos comprobado ese doble carácter de Dios. Y es una invitación a temer a Dios. Pero yo no creo que tú ya temas a Dios. Si hasta el día de hoy no lo has temido, esta plática no es ninguna garantía de que tú lo vayas a temer. Es algo tan personal. Es algo que tú necesitas tanto que Dios te conceda esa misericordia de temerlo. ¿Sabes? El camino cristiano es de la siguiente forma. El cristiano sigue este camino por amor. Haz de cuenta que esta alfombra y este pasillo es el amor. Y el cristiano va caminando por ese pasillo. Está caminando en amor. Está siguiendo a Cristo. El cristiano sabe que Jesús murió por él sin que él se lo mereciera. Y eso produce agradecimiento, gratitud, amor. Y todos los días de su vida el cristiano camina por este camino. Pero en la vida del cristiano no solamente está el camino, están unos barandales que impiden que el cristiano se desvíe. Y esos barandales son el temor. Cuando de repente viene una tentación muy fuerte al corazón del cristiano, y cuando el amor de Cristo como que se nubla y uno ya no está viendo el amor, y uno ya no está viendo todo lo que Él me amó a mí, porque la tentación está muy fuerte, y me olvido de que Cristo murió por mis pecados. ¿Sabes qué es lo que hace que yo no peque? El temor. Es ese barandal firme que está ahí, que me dice, hey, si tú haces eso, tú vas a estar bajo la ira de Dios. Si tú haces eso, tu vida ya no va a agradar a Dios y tú te vas a convertir en enemigo de Dios, en un adversario de Dios, y Dios te va a aborrecer por tus acciones. Eso es el temor. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el cristiano no anda todos los días así con un temor a Dios, sino que todos los días anda agradecido. Pero también está el temor por un lado. Es su fiel compañero. Y tú necesitas tener temor de Dios. Si no, tú nunca podrás ser radical con el pecado. Si no, tú nunca podrás realmente enderezar toda tu vida y ser un cristiano verdadero y genuino, conforme a las Escrituras. Es la ausencia de temor de Dios un gran tropiezo en la vida de mucho de lo que se llama pueblo evangélico cristiano de Dios. Por no conocer ese temor, muchos se engañan a sí mismos. Y mucho de lo que se llama cristianismo
está en pecado y está apartado de la gracia de Dios. El que se haya dado esta plática no es una garantía de que tú ya vayas a tener a Dios. Ojalá y quieras tú ser profundo con tu realidad y con tu responsabilidad, y entonces podrás tener a Dios. Vamos a despedir la reunión con un canto. Yo te invito para que tengamos un momento de reflexión antes de irnos. Mañana continuaremos hablando cosas muy importantes. Dios quiere hacer maravillas entre nosotros, pero Dios quiere que te santifiques. Dios quiere que tengas tú en mente que es importante dejar el pecado. Y entonces Dios podrá bendecirte. Entonces Dios podrá darte la paz que no tienes. Y tú dices, pero soy cristiano, ¿por qué no tengo paz? Pues porque no tienes temor de Dios y pecas. Y tienes una conciencia inquieta. Y tienes una conciencia que te reprueba. Pues ¿cómo vas a tener paz así? No puedes tener paz con una conciencia inquieta. Es imposible tener paz. ¿Por qué no tienes gozo y alegría en Cristo Jesús? Pues porque tu gozo y alegría están en los dólares. Tu gozo y alegría está en tu prosperidad, en tu casa, en tu carro, en tu ropa. ¿Cómo vas a tener gozo y alegría en Cristo? No puedes, no tienes temor de Dios. No tienes ojos para Cristo. No, amados hermanos y amigos, vayamos a Cristo. Entendamos la voluntad de Dios. Tengamos temor de Dios. Amén. Vamos a entonar este canto. Es un canto que habla de la visión que Isaías, el profeta, tuvo acerca de Dios. En el capítulo 6 de Isaías se nos dice que el profeta tuvo una visión y dice: yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y su gloria llenaba la casa y sus faldas cubrían el templo. Y había unos ángeles que cantaban: Santo, 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 Dios, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. El Dios de los cristianos es un Dios santo. El Dios de los cristianos es un Dios amplio en perdonar y en amar, pero es un Dios santo. Es un Dios santo que demanda amor y santidad en su pueblo. La santidad no es una opción, es una responsabilidad. La santidad no es algo que tú decides, bueno, quiero o no quiero ser santo. La santidad no es algo opcional, es algo que Dios pide de su pueblo. Porque Dios busca un pueblo, una iglesia sin mancha y sin arruga. La santidad no es una opción, es un requisito. Qué grande eres, Señor. Qué grande es tu palabra. Qué grande eres tú, precioso Dios. Gracias por tu palabra que alumbra como antorcha en lugar oscuro, que alumbra en estos tiempos malos, cuando hay tanta oscuridad y tibieza espiritual, cuando aquellos días de radicalidad cristiana solamente forman parte de la historia. Y hoy no hay temor tuyo. Tu palabra nos redarguye, tu palabra nos reprende, tu palabra nos hace ver las cosas como son, Señor. Bendito seas, Jesús. Yo te invito para que nos pongamos de pie y entendamos en lo personal estas cosas. Yo vi al Señor. Bendito seas, Jesús. En su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor.
personal, y su voz, una revelación de la santidad de las Dios. puertas estremeció. Que pudieras tú ver a Dios como la Biblia Y te su habla de Dios. voz, las puertas estremeció. Créeme que si tú pudieras ver la gloria de Dios, no coquetearías más con el pecado. Si tú pudieras ver su majestad, su santidad, como Juan caerías como muerto. ¿Te acuerdas de Juan? Aquel hombre que se recostaba sobre el pecho de Jesús, que compartió tantas cosas con el Hijo de Dios en este mundo. ¿Te acuerdas de Juan? Aquel que escribió un evangelio que lleva su nombre, que tantas y tantas cosas Cristo le dio. Pero Juan, en el libro del Apocalipsis, cuando él vio a Cristo glorificado, cayó como muerto. Y Juan era un hombre santo y recto, apartado de sus pecados antiguos. Y sin embargo, cuando vio a Dios en su gloria, no pudo permanecer en pie. Si tú pudieras ver la gloria de Dios, si tú pudieras tener una revelación del temor de Dios, de la santidad de Dios, soltarías el pecado como sueltas la lumbre y te pondrías todos los días de tu vida a amarlo y a servirlo. Padre mío, que tu temor venga a ser una realidad y no una doctrina que simplemente la podemos leer en la Biblia y vivir como si no existiera realmente. Levántate en tu majestad, Señor, y levántate aquí en Holland, Michigan, un pueblo santo, un pueblo que va hasta las últimas consecuencias por defender tus verdades, por vivirlas, por practicarlas. Un pueblo distinto, diferente, un pueblo que ama a Cristo y que teme con todo su corazón a Dios. Hazlo, Señor, por amor a tu nombre, para el testimonio de todos aquellos que están sin Cristo y sin Dios en este mundo. Tú prometiste hacer cosas grandes y maravillosas. Hazlas en este día, en este tiempo, por amor a tu Hijo Jesús, quien murió para prepararse para sí mismo una esposa limpia, virgen,